Hola, ¿qué tal? ¿Cómo les va? Muy buenas tardes. Otro programa aquí en Mirada Salteña. Mi nombre es Fernanda Domínguez. Me encuentro junto a mi compañero Martín Jerónimo. Hola Martín, ¿cómo estás? ¿Qué tal, Fer? ¿Cómo te va? ¿Qué tal? Buenas tardes a toda la audiencia. Así es, otro miércoles más, como todos los miércoles y viernes, acá en Canal 2, desde 19 a 20 horas. Así es, Martín. Bueno, vamos a comentarle hoy a la gente que vamos a tener un programa bastante interesante, sobre todo para hablar de nuestros niños. Vamos a hablar de la niñez y la adolescencia en esta época de cuarentena, ¿sí? Así es, y tema muy importante, ¿no? Sabiendo que lo que decíamos, ¿no? Cuando hablamos en uno de los programas sobre el encierro, lo que produce el encierro en la psiquis de las personas, imagínate en los adultos, mucho más en los niños, ¿no? Y con esto de manejarse de otra manera, no tener que ir a la escuela, hacer la tarea en la casa con la mamá y no con la maestra. O sea, es todo un tema, ¿no? Así es, Martín. Es como bien yo lo decía, es la otra cara de la cuarentena, ¿sí? En este caso nos va a tocar hablar sobre los derechos que tienen nuestros niños y adolescentes en esta que tienen, y vamos a hablar en esta época de cuarentena, ¿sí? Para ello, Martín, vamos a contar hoy, la verdad que es un placer, el doctor Carlos Romano, ¿sí? Él es un especialista en la materia, es más, fue mi director de la diplomatura del niño para recibirme de abogada del niño aquí en Salta. La verdad que sabe muchísimo de este tema, del cual desde ya le agradecemos esta entrevista. Es una persona muy humilde, además de tener muchísimo conocimiento en la materia, y nos va a contar, ¿no? También le vamos a preguntar, y para que ustedes sepan, por ahí uno, viste, ya lo maneja, sabe este nuevo paradigma de los derechos del niño. ¿Qué es esto del abogado del niño? El derecho de ser escuchado del niño, ¿qué significa todo esto? Y hablarles a nuestros niños y adolescentes, o a todos aquellos que conozcan, que sepan, que tengan conocimiento de que sufren algún tipo de violencia, ¿sí? Física, psicológica, que pueden contar. Tienen aquí distintos organismos, secretarías, tienen un teléfono que es el 102, a donde se pueden comunicar para hacer la denuncia respectiva. ¿Qué pasa por ahí cuando uno es niñito, desconoce, no sabe, o uno va creciendo y no sabe dónde puede recurrir para defender, ¿no? Estos niños que son vulnerables? Justamente la niñez está dentro de uno de los grupos vulnerables, y vamos a hablar y vamos a escucharlo al doctor respecto a esta materia. Así es, Fer, y un importante jurista, ¿no? A nivel nacional e internacional, como decís, ¿no? Con mucha trayectoria y muchos estudios. Bueno, una vez presentado el programa, Fer, ¿te parece que pasemos lo que nos habíamos comprometido el programa anterior con el ingeniero Guillermo Esteban, quien gentilmente nos ha pasado las imágenes del proyecto Faro que él nos hablaba, ¿no? Para la audiencia que recuerde el programa anterior, entrevistamos al ingeniero Guillermo Esteban y nos hablaba de un proyecto denominado Faro, que era para las personas que tenían una discapacidad visual. Ahí tenemos en pantalla qué es lo que significaba, ¿no? El proyecto que él explicaba. Eso es lo que él decía, es como una pulsera con un material realizado de manera que el material es casi indestructible, digamos, que no le afecta ni la lluvia ni el sol, incluso los golpes, ¿no? Porque por ahí si alguien quiere romperlo, destruirlo, ¿no? O robarlo, tal cual. Va adherido a las esquinas, ¿no? En los postes. En los postes, así es. Y tiene todo un sistema braille en el cual es muy completo, ¿no? No solamente te dice el nombre de la calle, sino la dirección a dónde va esa calle, ¿sí? A qué altura está la persona, y es muy importante, como decía el ingeniero, para lograr una verdadera inclusión, ¿no? Así es, exactamente, ¿no? Les daba las indicaciones correctas a las personas con el hecho de ir, bueno, es lo que ellos comentaban, estaban trabajando en la implementación de este producto, que me parece fantástico, la verdad. Así es, y bueno, también el ingeniero, ¿no? Con mucha experiencia y mucha trayectoria en este tipo de proyectos junto a sus estudiantes, nos comentaba que, bueno, ya veíamos el programa anterior, la silla, ¿no? Las adaptables, y bueno, vamos a seguir apoyando este tipo de proyectos, ¿eh? Así es, Martín, vamos a subir justamente todo esto del Faro, lo vamos a subir en nuestra página, ¿sí? En TV Mirada 2020, en la fanpage de Mirada Salteña, para que ustedes puedan allí leerlo, verlo en detalle, ¿sí? Todos aquellos que les interese. Perdón, ahí estamos viendo, ¿no? Que dice resistencia a los golpes, al frío, bien explicativo las imágenes, y bueno, esperemos que se dé y que puedan, ¿no? Implementarlo en nuestra ciudad.
La verdad que sería, eso sí es accesibilidad, la verdad que sería fantástico porque sería de gran ayuda, es lo que hablábamos, ¿no? A la autonomía, a la independencia de las personas con discapacidad, en este caso visual. Así es, y bueno, una vez cumplido ya con el ingeniero, que de acá le mandamos un saludo, Fer quería tomarme unos minutos, ¿no?, del programa para hablar sobre este tema que está dando vuelta, ¿no?, en la sociedad y que está dividiendo una vez más a la sociedad, ¿no?, con esto de que si van a liberar a los presos, ¿no?, por el tema de la pandemia. Particularmente tengo formado una opinión, lo he expresado a través de mis redes sociales, en el cual considero que cualquier juez que, y esto bueno, con conocimiento de causa obviamente, mi experiencia en el área penal, cualquier juez que ordene este beneficio de, porque está la prisión domiciliaria para toda la comunidad, es un beneficio del que gozan cualquier detenido, ¿no?, privado de libertad, siempre y cuando se cumplan ciertos requisitos. Por ejemplo, tengo una enfermedad grave, sea por la edad, ¿sí?, o alguna circunstancia eximente que sea muy perjudicial para este detenido estar junto con toda la población carcelaria, entonces se le permite estar en su domicilio cumpliendo una prisión domiciliaria con una pulsera, con todas las previsiones de vigilancia, ¿no?, para que no se escape. Como le decía, este es un beneficio, ¿sí?, que tienen los presos. Sabemos que la semana pasada hubo un motín en Buenos Aires, principalmente, en varias cárceles de Buenos Aires, en el cual exigían ellos que se le otorgue este beneficio de prisión domiciliaria por el simple hecho de existir esta pandemia, ¿sí? Yo expresaba en redes sociales que esta pandemia ha suprimido, ¿sí?, esencialmente un poder del gobierno, que es el poder legislativo, y ha concentrado las funciones legislativas en el poder ejecutivo, quien es el presidente, quien está ordenando todo a través de los distintos decretos, ¿sí? Entonces, a través de los distintos decretos, han ordenado, por ejemplo, la prohibición de circular. El aislamiento obligatorio es lisa y llanamente una prohibición de circular, que es un derecho garantizado por la Constitución Nacional para todos los argentinos, todos los habitantes que pisen el suelo argentino. Otro derecho también que ha sido suprimido es el derecho a ejercer el comercio libremente, por ejemplo, ¿sí? Al no permitirle abrir a los comerciantes los negocios, entonces también se ha vulnerado, o sea, se ha cedido ese derecho constitucionalmente, ¿sí? Es decir, se permite que se restrinjan estos derechos que los tenemos nosotros amparados constitucionalmente y en los tratados de derechos humanos, en virtud de resguardar nuestra salud pública y la integridad física. Entonces, esto te permite a vos, si bien yo puedo decir, no, pero es mi derecho a la libertad, a transitar, es un derecho humano. De hecho, lo han planteado varias personas y varios colegas, pero puntualmente en este caso prima el derecho a la salud, entonces se permite en este caso particular restringir estos derechos humanos. Exactamente, esa es la palabra correcta, se ha restringido derechos constitucionales garantizados constitucionalmente. Me faltaba el de trabajar, ¿sí?, el de poder trabajar o ejercer toda industria lícita, dice la Constitución, en beneficio o, primordiando un derecho esencial, que es el derecho a la salud, el derecho a la vida, ¿sí? Entonces todos los ciudadanos nos vemos restringidos, tenemos que estar en nuestra casa sin poder trabajar, sin poder circular, y bueno, y lo acatamos porque somos una sociedad que obviamente estamos organizados democráticamente y tenemos que respetar las leyes. En este caso, el decreto pasa a ser, tiene la fuerza de una ley, ¿sí? Hasta que no se declare su inconstitucionalidad, tiene la fuerza de una ley. Entonces, si un juez decide darle la prisión domiciliaria a personas que están privadas de libertad por el simple hecho de que se pueda llegar a contagiar, ¿sí?, en donde está detenido, personalmente creo que es una actitud ilegítima, una decisión ilegal primero, porque va en contra del decreto que prohíbe, ¿sí?, ilegítima porque no tiene el aval de toda la sociedad. Las leyes tienen que ser legales, o sea, seguir un patrón, todo un formato para que sea legal, ¿sí?, un procedimiento, y a la vez tiene que ser legítima, gozar de legitimidad. ¿Qué significa eso? Que es la aceptación popular, ¿sí? La aceptación esa es la legitimidad que tiene una ley, ¿sí? Y ya sabemos que, toda la comunidad se ha manifestado en contra, ¿no? La mayoría de la comunidad se ha manifestado en contra de estas decisiones. Y bueno, por suerte en Salta, hoy día estaba hablando la jueza Zunino, en Salta todavía no se han ordenado prisiones domiciliarias, ¿sí? Pero bueno, es toda una presión que está ejerciendo la sociedad.
O sea, en todo caso, se tendrían que restringir los derechos de las personas. O sea, no estamos, obviamente, somos precursores nosotros y fomentamos los derechos humanos y el respeto por los derechos humanos, ¿no? Desde el programa también, atento a la materia que tratamos. Pero se trata de restringir, así como a nosotros nos restringieron, la medida adecuada sería restringir las visitas, por ejemplo. Claro, ¿sí? En este tiempo de pandemia se tendría que restringir las visitas de las personas detenidas a los fines de resguardarlo y que no se puedan contagiar. Exactamente. Si bien esto es una emergencia sanitaria por la que atraviesa prácticamente el mundo sin precedentes, yo creo, y leyendo, que no hay que hacer un mal uso de esto, ¿no? O un abuso de esto. ¿Sí? Aprovecho esta situación en particular para pedir la prisión domiciliaria de mi cliente, por ejemplo, o que me lo plantee. La verdad que yo leía, ayer, si bien salió en todos los medios, un nuevo femicidio de esta docente que fue encontrada en su casa en Villa Mitre, y la verdad que nuevamente hablamos de femicidio. La verdad que es una situación que enoja. Leía un artículo de un prestigioso colega que decía que siempre en todo esto, sobre todo en Buenos Aires, que se han empezado esas prisiones domiciliarias, tenían que comunicar a la víctima. Tiene que estar informada. Yo decía, esto es una revictimización, de vuelta a pasar por todo. Te llega una cédula de notificación y te volvés a recordar todo lo horrible vivido. La verdad que yo decía, es como vos decís, me están restringiendo a mí derechos humanos. Ellos dicen, bueno, es un derecho humano que tengo de resguardar mi salud. Perfecto, yo también, y toda la población lo tiene. Entonces, como bien vos decías, cada uno, ¿no? Ubíquese, digamos, en la situación en la que estamos pasando todos. La verdad que es un tema bastante complejo. Y ojalá y confío en el Ejecutivo y que sepa determinar exactamente los correctos procedimientos para que esto no suceda. Si no, de vuelta nos encontramos con una inseguridad terrible. Yo creo que el hecho de cuando vos sos condenado, luego de todo un proceso penal que lleva a una condena, por el hecho que has cometido, por el delito que has cometido, es la sanción, ¿verdad? O sea, tiene una pena y se debe cumplir. Porque si no, la verdad que viste que la gente opina en distintas redes sociales y la verdad que está enojada y tiene razón. Totalmente, y no pasa porque sea, como decía, ¿no? Un derecho humano que se esté vulnerando. A nosotros también se nos están restringiendo derechos garantizados constitucionalmente y en base a derechos humanos. La medida ideal sería, bueno, restringirle durante este tiempo excepcional, porque son medidas excepcionales, el régimen de visita, o ver la manera de cómo se implementa este régimen de visita, ¿no? Acá en Alcaidía, por ejemplo, bueno, sabemos que hay un vidrio de por medio, ¿no? Se evita el contacto. Tomar las medidas de prevención, como hemos tomado todo, las medidas necesarias para evitar un posible contagio. Tal cual. Pero seguir cumpliendo con los derechos que tenías. Así que bueno, esa es nuestra postura, creo, ¿no? Sí, de sí, estar en totalmente. contra de que se le otorguen la prisión domiciliaria a los detenidos. De hecho, en las últimas 24 horas en Buenos Aires hubo ya 2 asesinatos de presos que han salido y han matado a la pareja. Asesinar a su ex un asesinato y una violación. Sí, por favor. Terrible. Así que bueno, Fer, bueno, perdón por los minutos. No, está bien. Bueno, dicho esto, Martín, ¿te parece? Vamos a una pequeña pausa que ya está en línea con nosotros el doctor Carlos Romano para hablar todo lo que respecta a los derechos de la niñez en época de cuarentena. No se vayan, ya volvemos en Mirada Salteña. Baterías Edna en tu auto y en tu camioneta, en el tractor, en el camión, el colectivo y el avión. Baterías Edna, Edna es pura potencia. La Rotonda Lácteos Mayorista. Para el almacenero es el gran proveedor. La Rotonda Lácteos más surtido. Es tu próximo amigo y tu aliado mejor. La Rotonda Lácteos, su seguro servidor. La Rotonda Lácteos.
Bueno, estamos nuevamente aquí de regreso en Mirada Salteña. Como les decía, ya está en línea con nosotros el doctor Carlos Romano. Previamente le voy a contar quién es el doctor Carlos Romano en un breve currículum. Este es breve de todo el trabajo y la trayectoria que tiene el doctor. Él es consultor internacional de políticas públicas y sociales, asesor parlamentario, abogado, escritor, conferencista y capacitador, experto internacional en derechos de niñas, niños y adolescentes, doctorando en Ciencias Jurídicas y Derechos Humanos, maestría en Derechos Humanos y Derecho Internacional Humanitario, especialidades en Mediación Internacional, Derecho Ambiental y Administración de Justicia. Fue juez durante el periodo de 1986 al 2012, embajador ad honorem y emisario presidencial en asuntos vinculados a cuestiones de estados relativas a la niñez. Así es, Fer, y también es autor de varias obras y ensayos, ¿no? Entre ellos Camino, Verdad y Vida, Observados desde los Derechos Humanos, Ediciones Fabros, 2020, Derecho Internacional de la Niñez, Editorial Los Juanes, 2019, Pasión y Vida, Ediciones Fabro, 2018, Mi Niño Perdido, Editorial Kier, 2017, Abogado del Niño, Cuestiones Prácticas que debe conocer y aplicar, Editorial Los Juanes, 2016, La Niñez, Orientaciones para la aplicación de la ley y los derechos de los menores de edad, 2009, Editorial Los Juanes, y Restitución Internacional de Menores, 2009, Editorial Cátedra Jurídica, entre otros, ¿no? Así que es un placer, ¿no? Tener Así que bueno, ya saben, si quieren recurrir después y saber un poquito más, pueden, estas son todas sus obras que pueden leerlo, la verdad, muy, muy interesante. Así es, Fer. Y bueno, ya estamos en línea. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes, doctor. ¿Qué tal? ¿Cómo estás, Fernando? ¿Qué tal, Martín? ¿Qué tal, doctor? ¿Cómo te va? Muchas gracias por estar en esta entrevista. Para mí un placer y reencontrarme con Salta siempre lo es. Qué bueno, doctor. Justamente ayer, como charlábamos, bueno, hoy especialmente nos toca hablar de la niñez y adolescencia en esta época de cuarentena, ¿sí? Me ha tocado leer mucha información respecto de las violaciones físicas, psicológicas, abusos, que se están cometiendo con más intensidad en esta época, como bien decíamos, ¿no?, de aislamiento, respecto de nuestros niños. Y bueno, como yo decía al principio del programa, es un placer tenerlo a usted para que nos cuente sobre este nuevo paradigma, este derecho del niño a ser oído y bueno, ¿no?, e informarle a nuestra comunidad salteña de qué se trata este derecho, que muchas veces se habla, se dice al pasar, pero no se sabe con exactitud de qué estamos hablando cuando hablo de un niño, el derecho del niño a ser oído, por ejemplo. Bien. Primero, adherir un poquito a lo que también venían conversando. Ya que hice un trabajo sobre derechos humanos en tiempos de pandemia a la cuestión de 15 días. Y en la Comisión Interamericana, que es un organismo de supervisión del Sistema de Protección Internacional de Derechos Humanos, lo que hace es eso, recomendar. Es decir, quien interpreta cabalmente la Convención Americana de Derechos Humanos o el Pacto de San José de Costa Rica es siempre la Corte. Y tenemos que entender también que hay una gran disfunción en el manejo de los derechos humanos, esto es a nivel internacional, y la verdad que creo que por una interpretación errónea que a veces se da. No digo que este caso, que es la resolución 1 de este año, de la 120 de la Comisión Interamericana, ha dado una información errónea en cuanto a derechos. Pero sí lo que voy a señalar a la audiencia es que esa resolución se dirige a un montón de grupos vulnerables, no solamente los grupos en sociedad carcelaria hoy día, sino personas con discapacidad, personas adulto mayor, refugiados, personas LGTBI, personas de pueblos indígenas.
La apropiación de la sociedad de un punto determinado en materia de derechos humanos a veces muestra también una actividad muy especulativa por parte de la política y está transversalizada por cuestiones ideológicas de nosotros los académicos, pero lo cierto es que un juez no puede estar con un pie en lo especulativo de lo político, que es lo más lejano que hay al arte de gobernar, y lo ideológico en materia de derechos humanos, que es lo más lejano que pueda existir en materia de derechos humanos, o un sistema fundado en reglas nobles de protección a todas las personas. De esto, decirte, decirles que esa resolución 120 habla muy en particular del tema niñez. Esto es para todo el continente americano en tiempos del COVID, y justamente está señalando reforzar la protección de niños, niñas y adolescentes. Más que nada aquellos que no cuentan con cuidados familiares, que están en instituciones de cuidado, en la calle. Ustedes tienen niños en la calle como aquí en el conurbano. Sí. Y va siempre orientado a la protección del más débil. Y el colectivo niñez, te diría que es el más débil en este momento, y que luego le sigue el grupo de personas adultas mayores. Y dentro del colectivo niñez hay varias formas de multiplicidad de esa vulnerabilidad que tiene que ver con una niña, es decir, niña, mujer con discapacidad. Pero aparte existen grupos vulnerables que en materia de derechos humanos tenemos que atender. Y bueno, hoy yo decía en algunos medios de acá de Capital y del conurbano, que es donde tenemos el mayor efecto de la pandemia, digo, a mí esta comunidad que hasta hace pocos días estaba pensando, agonizando entristecidamente con los casi 30 niños wichís que fueron perdidos en el norte por deshidratación y desnutrición, y que luego pasan al escenario de la nada, y resulta que hoy estamos discutiendo un problema de hacinamiento en las cárceles que se viene planteando. Para que ustedes tengan una idea, las primeras cuestiones judiciales que yo escuché acá en Buenos Aires son de octubre del 2019, y sí tienen que ver con un hacinamiento que se puede volcar justamente en una fuente de trabajo, de servicio por parte de la comunidad carcelaria, para no solamente resguardar ellos mismos el COVID internamente, sino para empezar a construir o ampliar las cárceles de ser necesario. Pero lo cierto es que acá en el conurbano hay mucha población pobre que está en villas, que está recluida y no tiene posibilidades de salir por este esquema de la cuarentena y del contagio, y que la verdad que está más inerme que determinados grupos. Entonces, la elección ideológica, política, de derechos humanos, que deja de lado la problemática de niños, y en particular la que están sufriendo ustedes en Salta, es la que me preocupa. Esto hace que cuando uno le habla a la gente, sea en una conferencia, cuando me preguntan, yo tengo que otra vez levantar un poquito la mirada. Tenemos una convención sobre los derechos de los niños, tenemos una convención interamericana. Sobre el COVID-19 hay premisas muy claras en cuanto a respetar los sistemas de derechos humanos, pero los derechos humanos de todos. Y, como recién decía muy bien Fernanda, no puede haber un excesivo abuso o un abuso excesivo en materia de excepción al Estado de Derecho. Entonces tenemos un doble conflicto para la población infantil, que es la que me estás comentando. Yo creo que por falta de escucha, y ahora voy a eso, por ahí si vos me estuviste en clase a mí, si no, yo voy por las ramas, me parás, pero ¿qué ocurre? Es un colectivo, una población muy especial, no entiende nada de esto que está pasando, porque si no sabemos explicar, si les hemos cortado hasta el sistema educativo, si les hemos quitado, no el reclamiento, la posibilidad de servicio como niños a la comunidad, a su familia,
Si ven, escuchan helicópteros, que le parece como en la tele que estuviéramos todos en un estado de guerra, la verdad que lo único que pueden ser sometidos es un constante estrés, por lo menos la mayoría de las niñas. Y no te cuento lo que está ocurriendo con los niños que están en la calle, los niños abusados, los niños maltratados, que deben tener una accesibilidad constante a la denuncia. Esto es lo que dice justamente la Comisión Interamericana, y a mí me gustaría que también lo diga el presidente. Es decir, no solamente un punto de lo que está pasando, porque también la Corte Interamericana, que es mejor intérprete y último de la Comisión Interamericana, hará 2 o 3 semanas le sacó a la provincia de Salta y al Estado argentino por rebote una bruta sentencia por la temática Huichil. Y esto no veo que lo comenten tampoco ni el presidente ni los medios. Por decir el presidente, por decir un político en cuestión. Es decir, los niños tienen esta casi múltiple vulnerabilidad, porque con esto de que por cuestiones de capacidad, la capacidad de derecho para los que son abogados, se sabe de qué se trata, pero capacidad de hecho y capacidad de hecho para el que no es abogado tiene que entender que es un límite que el Estado le pone a alguien para el ejercicio de sus derechos. Se entiende mejor que una persona inhabilitada o un insano, ¿sí? Se le cercena el principio de capacidad, se le pone un tutor al lado o un curador para que tenga decisión sobre él, pero en un niño, ¿sí? Esto comúnmente pasa desapercibido. Lo cierto es que cuando digo esto en el exterior, algunos se rayan las vestiduras, pero la verdad que los niños son desaparecidos, ¿viste? Como los desaparecidos que tuvimos triste historia en nuestro país, son desaparecidos del ordenamiento jurídico, porque pareciera que ni siquiera están en la discusión de protocolos COVID en este momento, y solamente el único protocolo es el encierro, y sin embargo yo creo que hay que salir todo adulto que pueda al servicio. El ejemplo fue en el campo de la salud, pero seguir haciendo salir a la gente para el servicio, porque esta es nuestra hora. De las grandes crisis la humanidad logró crecimiento, pero si te tienen enajenado del campo decisorio y encima te obligan a discutir decisiones que van a tomar otros, se trate de jueces o se trate de legisladores, la verdad que están jugando. Entonces, en la voz del niño, esto todavía es más grave, porque primero, te reconozco derechos, digo que tenés todos los derechos del mundo, pero cuando llega el momento de la ejecución, no, vos sos nadie. Claro. Es decir, vos va a hablar un asesor o va a hablar tu papá. Claro. Pero cuando llega el momento de cumplir las convenciones, la verdad que políticos, algunos, digo, no todos de ella, jueces, algunos, no todos de ella, e incluso abogados y la sociedad entera, se olvida que el derecho a escuchar a un chico es la base de todos sus derechos. ¿Por qué? Porque el otro es algo que yo me imagino como adulto. Si yo no escucho a un pibe, no entiendo cuál es su derecho. Es algo que yo interpreto en mi vínculo con la niñez y en lo que fui a aprender en la facultad o lo que me dijo algún psicólogo. Pero la escucha es fundamental. Y bueno, una vez más, en otra crisis de la humanidad, a tu pregunta, los chicos no están escuchados, ni están siendo prevenidos para situaciones de abuso o violencia. Tienen cercenado el derecho a la educación, y eso es lo que planteaba Martín, lo que escuché un poco antes. Esto es lo que hizo la Comisión Interamericana, no cercenarles el derecho a educación. De manera que orientar a las personas que están en servicios administrativos o en servicios judiciales, se trate de la Secretaría de Niñez o se trate de las instituciones de albergue y demás, a generar un servicio por la niñez en este momento. ¿Por qué? Porque la mayor pandemia que tienen los chicos de la calle es la indiferencia, es la pobreza y es un Estado que no alcanza. Entonces, bueno, al Estado que no alcanza lo tenemos que ayudar entre todos, pero para eso, transparentar. No sé si te contesto.
¿O querés que hable más del artículo 12 de la Constitución? Yo creo que fuiste muy clarito y justamente, ¿no?, lo que conversamos antes cuando te contactamos, y la idea de este programa cuando conversamos con Fernanda era hacer ver, ¿no?, a la comunidad y reflejar la problemática que están viviendo los niños en general, ¿no? Y vos con tu experiencia, doctor, en esto de los pueblos originarios, los niños wichis, sabemos que justamente es llevar una voz autorizada, ¿no?, para informarle a la sociedad. Como él bien decía, ¿no? ¿Qué hacemos en este momento? ¿Qué pasa al momento de efectivizar el derecho del niño? Al no escucharlo, como dice, no existen. Me pasó lo mismo, doctor, también aquí hemos hablado con respecto a las personas con discapacidad, niños, niñas, adolescentes y adultos en general, que yo decía que el 297, por ejemplo, los había ignorado totalmente porque no hablaba nada en cuanto a las personas con discapacidad. Y también con respecto a los niños, como bien él decía, quédate en casa, pero ¿qué pasa con aquellos niños que no tienen casa? Se supone que tú, y el que tiene casa, que se supone que es la vivienda del hogar, familia, protección, cariño, si es todo lo contrario, si sufre abuso, violencia física, psicológica, ¿dónde va a ser escuchado ese niño? Justamente lo que planteaba, ¿no?, el doctor. Y es lo que decíamos al principio, Fernanda, dando un número, ¿no?, a donde el 102, 102, donde se pueden realizar las denuncias, porque justamente también en otro programa se planteaba el tema del aislamiento y con la violencia de género, ¿no? Uno está aislado, está encerrado en su casa y no puede salir ni pedirle al vecino que lo ayude, ni a la maestra, de las maneras que se manifiestan, ¿no?, los chicos pidiendo ayuda. La maestra, dentro del campo educativo, jueces, operadores judiciales o operadores administrativos. Hay un montón de gente que querría seguir atendiendo este tipo de circunstancias. Es decir, puedes cuarentenar un servicio, pero no un servicio esencial como es la justicia, y inmediatamente tenés que generar protocolos de actuación acorde al momento. Mirá, cuando converso con mis compañeros jueces, todo esto, no sabes el estado de emergencia que sienten, porque saben que afuera hay una sociedad en conflicto y un montón de cosas que resolver, y a su vez saben que tienen que generar nuevos protocolos con elementos técnicos, se están tomando audiencia, están generando escucha por determinados sistemas de videoconferencia que en este momento donde se puede se está trabajando, pero lo que queremos es que el Estado nos deje generar las formas de trabajar. En dos palabras, que dejen de decirnos lo que tenemos que hacer y nos convoquen a establecer protocolos de lo que queremos y debemos hacer. Totalmente. Esto no es algo que el país se esté dando cuenta en este momento, si bien fue muy inteligente. Es más, yo una semana antes que se declarara la cuarentena, por el conocimiento internacional que tengo, yo estaba pidiéndola, para que tengan ustedes una idea, como era que entramos temprano, entramos bien, pero no tan temprano, y eso se está viendo ahora, pero lo cierto es que, bueno, ahora estás en otra dimensión de la cuestión, y esto se sale organizadamente, no con la decisión de 4 o 5 enfrascados atrás de un escritorio. Claro. Y para esto te crees que generar un sistema de escucha, pero tenés que salir a escuchar a los protagonistas sobre las personas con discapacidad. Que por eso estoy citando la resolución 120, porque vean el despelote que generó esta recomendación de la Comisión Interamericana, que fue tomada en un punto con respecto a algún esquema de especulación política que es obvio, porque si no se le puede pasar desapercibido que la población de personas con discapacidad es el 15% promedio en todo el mundo. Quiere decir que vos tenés que calcular que en Salta el 15% es personas con discapacidad. Y que hay un montón de premisas de la resolución 120 muy ricas para las personas con discapacidad, sean en cuanto a la adaptación de los sistemas de comunicación, en cuanto a la envergadura del acceso a la atención de salud, pero por sobre todo dicen, dejémonos de jorobar. Las personas con discapacidad tienen que ser protagonistas de sus propias decisiones, porque vos tenés el mayor colectivo, que es el de la infancia, que para nada es protagonista en decisiones. Y encima le agregar
las personas con discapacidad que para nada son protagonistas de decisiones. Y si le suma después la gran población de personas adultas mayores, que debería ser la principal protagonista de decisiones, así como fue históricamente en la humanidad. Acordate que el Senado romano era de ancianos. O sea, lo que hicimos es ir agregando personas, bolsones y grupos de vulnerabilidad, sinceramente, para que no nos sigan. Y esto, creo que si hiciera un Estado que me ayude a organizar, es decir, que pase del paternalismo a una construcción de comunidad organizada urgentemente. Y por sobre todo, los protagonismos se logran escuchando. Y yo no estoy viendo que esa escucha. Prácticamente, por así viene bien, en ese sentido, a la población para que empiece a sentir cuáles son las cosas que se sienten, para que empiece a sentir lo mal que se siente en el encierro, justamente para poder entender algunos problemas de la sociedad carcelaria, pero lo mal que se siente cuando no te tienen en cuenta, cuando te infantilizan, y que solamente no te infantilizan en grupos familiares, sino también te infantilizan en la calle o te infantilizan en una residencia geriátrica, porque lo que hacen es infantilizar, sacarte del sistema de decisión. Bueno, nunca vas a tener una comunidad que genere opciones de vida. Ahora, con los niños es dramático, porque la cantidad de casos que me cuentan los colegas que tienen que ver con la pérdida de vínculos familiares, es decir, los impedimentos de contacto, son terribles. Y a eso no se le puede imponer ningún tipo de cuarentena. Hay que generar protocolos de cuidado con una acción proactiva y asumida. Así es, y bueno, es lo que en general ha sucedido, ¿no? A nivel nacional, supongo a nivel internacional también. Acá nos han llegado muchos casos de papás que no podían verlo a los nenes, no podían ejercer ese régimen de comunicación, ¿no? Y nosotros siempre apuntamos que es un derecho del niño a tener contacto con el padre no conviviente, y es el derecho que se estaría vulnerando. Absolutamente. Es decir, si los jueces lo hacen, como muchos estoy viendo que lo hacen, por eso quiero dignificar la tarea de muchos, no están haciendo audiencias, videoconferencias o como fuera que pudieran, la verdad que están faltando al interés superior del niño, ¿no? Y no solamente están faltando al superior del interés, sino que al deber de escucha y al deber de contacto, artículos 9 y 18 de la Convención sobre los derechos del niño. Es decir, que nombraría, lo que pasa es que no es para aburrir a una audiencia nombrando de artículos, pero todas estas cosas están previstas, declaradas. El problema es que si yo escojo esa parte de la Convención o del Tratado sobre Derechos Humanos, especulativamente, estoy haciendo un nivel selectivo sobre derechos humanos, y es lo más grave que pueda pasar. Todos son indivisibles, son interdependientes, ninguno elimina a otro. Estos de las grietas alrededor de derechos humanos son cuestiones ideológicas. Es decir, los que sabemos tratarlo, los que trabajamos en esto, entendemos que hay principios armónicos. El juez entiende, cuando tiene que resolver, la base armónica de un derecho humano que decrece para que otro crezca. Lo hace, suponete, en una denuncia de violencia para evitar un mal mayor que la da inaudita parte, es decir, en cierta medida disminuye el principio de defensa de alguien para que por unos días otro pueda tener el resguardo. Entonces, no se y después vuelve a citar hacia alguien, le devuelve el principio de defensa. Pero ¿qué ocurre? Nunca elimina un derecho ni los ningunea. Entonces, realmente, la problemática niñez, lo mismo que la problemática de personas con discapacidad, adulta mayor, y el gran colectivo de la mujer, para no hablar también de afrodescendientes, personas de diversidad sexual y grupos indígenas, realmente lo que sufren es un ninguneo por parte de un Estado que se cree con la facultad de seleccionar de los derechos de los que vamos a tratar. Totalmente.
Así es. Perdón si soy un poco riguroso. No, está bien, no, es que justamente no coincidimos en la postura y lo hemos visto y tratado también con respecto puntualmente a las personas con discapacidad, con el adulto mayor, al tratamiento que se le dio hace un par de semanas. Recuerdan cuando fueron todos juntos a cobrar al banco y no se había emitido un protocolo, cómo el banco tenía que accionar para cuidar a nuestros adultos mayores, y bueno, no, fue todo un tema que actúan, pasan estas cuestiones y después tratan de ver qué procedimiento o protocolo plantear, pero ya se ha vulnerado el derecho de los adultos mayores, por ejemplo, en ese caso que había sucedido. La verdad que sí, ¿no? Importa, bueno, sí. El tema en particular, resulta que esta resolución 120 de la Comisión Interamericana, la primera del año, salió el 16 de abril, por aquí, como el 14, no me acuerdo bien. Ya antes del 10 de abril, el Comité del Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales había dado un avance sobre este tipo de licencias. Y bueno, la Comisión Interamericana toma ese gran documento, que es la resolución de observación número 25, y que refiere justamente a estos grupos vulnerables. ¿Qué vamos a hacer con ellos en tiempo de COVID? Pero no sabe también cómo refiere la observación 25 y la resolución 120 de la Comisión Interamericana en cuanto a las personas adultos mayores. Ahora, claro, metimos la pata y no nos decimos eso, no sé si me entiendes. Claro, es decir, tal cual. tomamos los derechos humanos para lo que se nos cante y lo que mejor nos venga, pero en realidad tenemos la población también muy desinformada en materia de derechos humanos. Y la culpa, la verdad, mayormente la tenemos en el área académica. Tal cual, doctor, justamente, ¿no? Es lo que estaba pensando y nosotros también de este lugar siempre decimos, ¿no? Tenemos que mantener la postura, si bien a nosotros nos saca y nos da bronca, digamos, ¿no? Y muchas veces charlamos con Fernanda y es uno de los objetivos por los cuales surgió este programa, en el cual le damos un poquito de buena fe, digamos, a la gente, a la comunidad, a los dirigentes, en cuanto decimos que actúan de esa manera por desconocimiento. Entonces, el objetivo del programa es informar, llevar conocimiento a la comunidad, algunos dirigentes, otros por falta de experiencia. Queremos creer eso, ¿no? A pesar que sabemos que en algunos casos, que sepan. En algunos casos lo hacen a propósito, digamos, ¿no? O parece que lo hicieran a propósito porque, como vos decías, ¿cómo no consultar a gente que es especialista en la materia? En todas las medidas observamos, hicimos un programa sobre los decretos del COVID-19 y en todo el espíritu, todas las normas que se ha dado, siempre se ha visto como que no se tenía en cuenta, ¿no? La discapacidad, el grupo, sí se ponía en los considerando, todo era un copy-pegue, ¿no? De la frase bonita que hay que tener en cuenta. Como vos decías bien, ¿no? Ya déjenos de decir qué tenemos que hacer, sino que empiecen a hacer, digamos eso, ¿no? A efectivizar. A efectivizar. Sí, mirá, te podría dar, perdón, se me corta. Hola. Hola, ¿sí? Te escuchamos. Estamos perfecto. No, te podría dar un ejemplo personal. A mí me consultan desde el exterior constantemente. Los que más me consultan son los estados que pueden, es decir, esquema de recursos y demás. Los que menos cuando los estados no tienen tantos recursos y ponen las cosas bajo la alfombra. ¿Me entendés? No consultan tanto porque saben que uno les va a decir el deber ser, lo que firmaron los tratados, lo que nuestros abuelos tuvieron como valores cuando firmaron los tratados, y bueno, después, agarrate Catalina, tenés que cumplirlo. Totalmente. Casualmente, en este país es donde menos me consultan. Es lo que renegamos, doctor, ¿no? Justamente que, y lo que vos planteabas también, ¿no? De que no se tiene en cuenta para las políticas que se aplican, las políticas públicas con respecto a las personas con discapacidad y grupos vulnerables, no se escucha, ¿no? Al colectivo al cual se va a legislar, que es lo que la mayoría de los tratados internacionales establecen, ¿no? Que el Estado se compromete a escuchar al colectivo porque justamente es sobre el cual se va a legislar. El que sabe realmente cuál es la problemática. Tal cual. Bueno, doctor, perdón, doctor, que te corte. Muchísimas gracias. Ya estamos terminando el programa. La verdad que pasó súper rápido. Muchísimas gracias. La verdad que, tal cual, ¿no? Coincidimos en todo lo que respecto decías.
Y bueno, a ver si empiezan a consultar a expertos en la materia, que entienden, estudian, se dedican en esto y dejen ya de tantas cuestiones políticas que suman nada más y empiecen a efectivizar derechos. Bueno, doctor, la verdad que es un placer. Yo hoy les comentaba, tenemos una audiencia bastante, nos están escuchando desde Formosa, La Rioja, en varios departamentos aquí de Salta, y la verdad que les decía, vean el programa porque este doctor sabe muchísimo respecto de grupos vulnerables, específicamente niñez, discapacidad. Así que bueno, doctor, muchas gracias, coincidimos con tus palabras y bueno, espero en algún momento que vengas bueno, ahora no sabemos cuándo se va a viajar, pero en algún momento que esté por Salta, nos encantaría que nos visites en el piso. Va a ser un placer, de verdad que siempre. Bueno, muchísimas gracias, doctor. Hasta luego. Bueno. Hasta luego, doctor. Gracias. Bueno, Martín, excelente, ¿no? Bueno, todo lo que coincidimos, el doctor es un experto en la materia, no lo consulta, bueno, lo que hablamos siempre, ¿no? Es todas cuestiones políticas y... Ejemplo más claro que ese, digamos, ya... Bueno, y él lo que planteaba, ¿no? Lo que decías vos del tema de los abuelos, no se trata de no saber, no se trata de no querer, porque ¿cómo va a exponer a los abuelos en este caso, como se expuso, y después se toman las medidas? O sea, ¿por qué no tomar las medidas antes? Ha vulnerado el derecho y después... Claro, una vez que la sociedad dice, ¿cómo van a hacer los abuelos? Y hay muchísimos académicos especialistas también en adultos mayores, que ya seguramente no vamos a estar entrevistando, y nos van a hablar en detalle también del tema. ¿Te parece, Martín? Vamos a un pequeño corte y ya regresamos con más miradas salteñas. Baterías Edna en tu auto y en tu camioneta, en el tractor, en el camión, el colectivo y el avión. Baterías Edna, Edna es pura potencia. La Rotonda Lácteos Mayorista. Para el almacenero es el gran proveedor. La Rotonda Lácteos más surtido. Es tu próximo amigo y tu aliado mejor. La Rotonda Lácteos, su seguro servidor. La Rotonda Lácteos. Bueno, estamos aquí nuevamente de regreso en Mirada Salteña. Ya estamos, Martín, en nuestro último bloque del día de hoy. Y bueno, sin antes despedirnos, vamos a saludar a nuestros amigos no humanos, ¿sí? Atendiendo... Hoy 29 de abril, así es Día del Animal. Claro, el Día del Amigo No Humano, ¿sí? De nuestro compañero, porque ya hemos aprendido cuando estuvo acá los doctores del Instituto de Derecho Animal que nos enseñaban este nuevo paradigma del derecho animal. Y bueno, vamos a saludar a nuestros amigos no humanos en su día. Bueno, estamos viendo imágenes, allí está Dorito, es un amigo no humano. Vamos a ir viendo la foto, ella se llama Fiona, tan chiquitita. Ella es Juanita, ella es alguien muy especial para mí, tengo que decirlo. Ahí la estamos viendo, bueno, vamos a seguir pasando. Así que bueno, a todos hoy día es su día, ella es Juana, ya adulta. Así que bueno, un feliz día a todos ellos. Ahí está Dorito, Morita. Bueno, yo aprovecho para mandarle saludos también a nuestros amigos mascotas en casa, que es Reina y Floppy, ¿sí? Los amigos de mis hijos, y bueno, un saludo para ellos, ¿no es cierto? Sí, bueno, yo saludo a Tatu, que es el bebé de casa. Faltó Tatu. Así que faltó Tatu ahí, ya después, el próximo programa vamos a pasar la foto de Tatu. Bueno, Martín, estamos llegando, bueno, hemos saludado. Después, de todas maneras, si quieren, dejaron las fotos de sus amigos no humanos en nuestras redes sociales y las vamos a ir pasando en el transcurso del próximo programa, ¿sí? Así es. Son amigos nuestros todo el año, desde que ingresan a nuestras casas son amigos, así que bueno, no hay un día
particular. Ahí está Tatu. Ahí está, mira, Tatu. Tatu. Si no, no iba a poder volver a casa, imagínate. Bueno. Ahí él está Tatu. Bueno, Martín. Bueno, Fer, avisarle a nuestra audiencia que el viernes, por ser 1 de mayo, no vamos a salir al aire. Vamos a volver el miércoles que viene con quién, Fer. ¿Se puede adelantar o no? Sí, hoy vimos un panorama a nivel nacional con este doctor respecto de la niñez, y el próximo miércoles, mediante Dios quiera, vamos a hablar sobre nuestra niñez salteña, ¿sí? Vamos a tener autoridades de la Secretaría que nos van a estar contando el trabajo que vienen realizando, ¿sí? Perfecto, así que bueno, que tengan un buen fin de semana, feliz Día del Trabajador en casa, un día distinto, y bueno, a pasarlo en familia. Así es, quédate en casa, exactamente, muy feliz día Martín. Feliz día, Fernanda. Bueno, muchísimas gracias, y bueno, esto es todo por hoy. Muchísimas gracias por acompañarnos, nuestra audiencia muy, muy linda. Gracias por todos los saludos que nos dejan en nuestras páginas de Facebook, en las distintas redes sociales de Instagram también. Muchísimas gracias por acompañarnos, y será hasta el próximo miércoles a horas 19. Que tengan un muy lindo día.